numerosas oleadas de multas que compusieron el ensañamiento punitivo que se efectuó contra mí y mi familia, ella reconoció su asombro ante los elementos circunstanciales que rodeaban los hechos y me prometió hablar con los capitanes o máximos dirigentes, que tampoco entiendo mucho de esos rangos, de los cuarteles de la Guardia Civil de Casetas y Casablanca, dándome a entender que me informaría de lo que se enterase. En estos 8 meses transcurridos no he recibido ni una llamada al respecto, ni me ha hecho mención alguna si me ha visto por la calle, pues todos ustedes saben que soy un vecino fácilmente localizable en este municipio. Sin embargo, para defenderse de la situación en que le ponían a ella como alcaldesa los hechos que denuncié públicamente en el Salón de Plenos el día 6 de septiembre de 2021, decidió decir entonces, y no antes, que ella había hablado con dichos mandatarios de la Benemérita y que le habían asegurado que dichas multas fueron rutinarias y no motivadas por la denuncia de ningún concejal. Pues bien, he de decir que dispongo de pruebas documentales bastante contundentes que chocan frontalmente con la hipótesis afirmada por nuestra alcaldesa. Pruebas que tan pronto tenga ocasión y suficiente soporte económico para afrontar tal proceso sin grandes complicaciones, revelaré en sede judicial. Bueno, este párrafo sobre todo alude a un episodio sobre unas multas que recibimos una serie de vecinos de la zona de las Colinas, un barrio de aquí de Cadrete, a las 2 y pico de la madrugada, sin identificación de la gente, sin foto, mandando esas multas por correo ordinario, es decir, todo bastante extraño. A día de hoy puedo decir que conozco la identidad del guardia civil que estaba detrás de todas esas multas y también puedo decir que conozco la identidad del concejal que a su vez estaba detrás de ese guardia civil. Y aunque en este escrito comenté que lo revelaré en sede judicial, en cuanto pueda, como ha pasado bastante tiempo y todavía no puedo, para afrontarlo económicamente con garantías, bueno, pues lo revelaré antes. Continúo. El 8 de marzo de 2021, tras asegurar, como lleva haciendo últimamente, que no es una persona muy dada a publicar cosas en redes y que ella siempre usaba como canal informativo prioritario en la web municipal, desmonté dicha falsedad, poniendo como ejemplo la noticia de la firma del convenio para el proyecto CES entre el Ayuntamiento de Cadrete y la protectora animal Ladridos del Huerva, pues ella misma la había difundido la noticia en Facebook el 2 de febrero, mientras que dicha noticia se publicó en la web municipal con fecha 3 de febrero. Tras dicha demostración de que sus afirmaciones eran falsas o cuanto menos erróneas, decidió zanjar la intervención asegurando públicamente que lo que a mí me pasaba era que tenía afán de protagonismo. Siguiendo con el tema de las redes sociales, para tratar de evitar que pudiesen salpicarle políticamente de algún modo mis acusaciones frente al concejal Alberto Martínez Álvarez y para tratar de evitar contestar a mi pregunta sobre si ella consideraba que yo hubiese cometido algún tipo de acoso o coacción en redes sociales contra ella o algún miembro de la corporación municipal, ella misma decidió decir que no solía perder el tiempo leyendo las redes sociales. Sin embargo, acto seguido, aprovechó para recalcar que había alguna opinión mía que le había incomodado, haciendo alusión precisamente a la que seguramente será una de las publicaciones más extensas que haya leído en Facebook. Dicho de otro modo, en sus propias palabras, relucía la evidencia de sus mentiras. Y ya que lo comenta, aprovecho para decirle que recibí bastantes comentarios dándome la enhorabuena en persona por haber realizado una radiografía de este municipio tan fiel a la realidad. Incluso una de esas personas de las del pueblo de toda la vida, de familia por generaciones arraigada aquí, vino a decirme que, aunque con la parte de los nativos no estaba del todo de acuerdo, todo lo demás lo había clavado. La última mentira pública de esta alcaldesa que deseo desmontar hace referencia a algo que, a día de hoy, sigo sin entender qué encaje tenía dicha afirmación la tarde-noche del 6 de septiembre de este año, ni la cohesión que supone que tenía con el resto de su discurso. Un poco parece que a modo de apoyar su intento de desacreditar mis palabras, aprovechó para acusarme públicamente por segunda vez de haberle injuriado al asegurar que ella había sido acusada años atrás de prevaricación, lo que ella sostiene que es falso. Supongo que aprovechó para lanzar ese hecho con tanta soltura porque sabía que la fuente de la que yo había sacado tal información ya no existe, y por tanto no podría probar mi tesis. Lo que no sé si sabe nuestra alcaldesa es que, aunque deje de existir una web, la información que contenía es recuperable con cierta facilidad.
Así pues, dado que he sido acusado públicamente 2 veces de mentir respecto a tal hecho, voy a explicar la información de que dispongo y, de paso, mediante este escrito, será algo menos perecedera en el olvido colectivo. Efectivamente, en el escrito que entré en registro el 2 de diciembre de 2020, aludí al hecho de haber sido acusada por prevaricación por haberse negado a denunciar una serie de vehículos mal estacionados, actitud que se entendía diametralmente opuesta a la mostrada a finales de 2020, dado que los vecinos sosteníamos y sostenemos la hipótesis de que dichas multas tenían origen en este consistorio. En dicho escrito también aclaré que dicha causa fue sobreseída. En la reunión mantenida el 7 de enero, ella y algunos vecinos de las colinas, entre los que yo me encontraba, me acusó, delante de esos mismos vecinos, de haber asegurado tal cosa siendo mentira, a lo que le respondí que si estaba errado en eso le pedía disculpas, pero era la información que había encontrado. Que, por cierto, hablando de aquella reunión, cabe mencionar también que formuló unas pocas promesas a algunos vecinos que, 8 meses después, ni han sido cumplidas ni se espera que lo sean. Y como saben, 8 meses después, a pesar de que en enero le pidiese disculpas delante de esos vecinos si, como ella decía, mi información estaba errada, ha vuelto a acusarme públicamente de mentir en eso. Aclarados los motivos que me llevan a desvelar lo siguiente, esta es la información de que dispongo. En el año 2005, el señor Orlando Bajón y su hermana presentaron 45 denuncias de tráfico ante el ayuntamiento relativas a infracciones de tráfico de prohibido estacionar. Dado que la ya entonces alcaldesa de Cadrete, Ángeles Campillos, se negó en aquella ocasión a iniciar ningún expediente sancionador por tales hechos denunciados, este señor, representado por su cuñado, don Jorge Osvaldo Cañadas, abogado entonces y actual magistrado del Consejo General del Poder Judicial, interpuso una demanda contenciosa contra el ayuntamiento y una querella interpuesta contra la alcaldesa por prevaricación. El 22 de noviembre de 2005 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, por la que se desestimaba íntegramente el recurso interpuesto contra el ayuntamiento, mientras que el 23 de noviembre de 2005 el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las acusaciones frente a la alcaldesa. Por tanto, sí fue acusada por prevaricación esta alcaldesa, por mucho que diga que ella jamás ha sido acusada de prevaricación. Otra cuestión es condenada, pero acusada y formalmente acusada, sí. Si a pesar de la precisión que he empleado en la descripción de estos hechos, la alcaldesa considera que puede demostrar que estoy mintiendo, es libre de emprender las acciones legales que considere para defender su honor. Por todas estas mentiras arrojadas públicamente por Ángeles Campillos para tratar de generar un perjuicio sobre mi imagen, aprovecho para advertir públicamente que esta señora ha agotado su crédito conmigo, y no voy a dejar pasar por alto más episodios públicos de este tipo. Así pues, como vuelva a repetirse un episodio de similares características a los citados, informo de que consultaré a mi abogado para emprender las acciones legales oportunas. Como dije el lunes, y así sostengo, mi lucha es contra el abuso de poder y lo perseguiré dentro de mis posibilidades, lo encarne quien lo encarne. Decir también que como 6 meses después la quitaron del cargo, pues tampoco ha tenido más ocasión de tentar a la suerte en este sentido esa señora. También debo decir que no me gustó nada que esta alcaldesa públicamente manifestase en tono amenazante que, como cometiese algún tipo de acoso o persecución contra ella, o sobre todo contra su familia, sería ella quien me denunciaría. Más que no gustarme las palabras en sí, fue el tono empleado, el cual parecía que trataba de dar a pensar al resto de la gente que yo podía haber realizado tales agravios a otras personas. No obstante, aunque no me gustasen dichas palabras, debo agradecérselas, pues suponen una demostración de que yo no le he causado, al menos que ella sepa, tal ataque, o de lo contrario, como ella misma advirtió, ya me habría demandado. Y de ahí se deriva la prueba de que el teniente alcalde del municipio de Cadrete empleó, con conocimiento de causa, elementos objetivamente falsos en la demanda, con la intención de magnificar y tratar de distorsionar las circunstancias de unos hechos con el fin de hacerlos parecer un delito tipificado en el Código Penal español, cuando, como este mismo 6 de septiembre demostré, no solo la foto que tomé es completamente legal, sino que además queda probado que la finalidad de la misma era la de denunciar una infracción doblemente grave, estacionar en acera y además en sentido opuesto al de la vía de una sola dirección, cometida por un cargo público.
Una vez aclarados estos asuntos preliminares con nuestra alcaldesa, paso a dirigirme a todos ustedes. Tal como fueron testigos, en la ronda de preguntas de los vecinos tras el pleno ordinario del 6 de septiembre, lancé una serie de acusaciones contra el concejal de Ciudadanos y teniente alcalde del municipio de Cadrete, Alberto Martínez Álvarez. De hecho, los delitos que denuncié públicamente entiendo que son algunos de los peores delitos que se le pueden atribuir a un cargo público. Presunto delito de denuncia falsa, tal como probaré tras obtener mi absolución en el juicio que tengo mañana frente a él. En dicho juicio salí totalmente absuelto y la denuncia falsa es algo que tengo preparado para demostrar, tan solo me falta la capacidad económica para poder enfrentarlo en condiciones. Si alguien que vea este vídeo quiere hacer de mecenas, yo encantado, iré adelante con todo. Indicios de un posible delito de tráfico de influencias, al usar el cargo municipal para obtener unas condiciones preferenciales en la interposición de una demanda personal. Presunto delito de tráfico de influencias, cuando el 22 de marzo de 2020 aprovecha su cargo como concejal para publicitar en Facebook que su empresa realiza de manera gratuita una hipercloración en las calles del municipio. Delito de agresiones sentenciado en un caso, delito por el que ya fue juzgado y condenado en una ocasión por un vecino de Cadrete, y delito por el que fue demandado por otro vecino aunque posteriormente retirase la demanda. Presunto delito contra el medio ambiente, al ordenar a empleados municipales talar unos árboles sin previo informe técnico que aconsejase dicha acción. Indicios de un posible delito de falsedad documental, debido al informe técnico que él mismo hizo para justificarse a sí mismo. Aquí también he de decir que revisándolo con el tiempo, además de un posible delito de falsedad documental o en lugar de, no estoy seguro, podría tratarse de un delito de usurpación de cargo público. En cualquier caso, igualmente es un delito. Presunto delito de revelación de secretos, cuando el 23 de noviembre de 2020, a las 6:41 de la tarde, compartió con vecinos del municipio en un grupo de WhatsApp los presupuestos que se iba a abordar en el pleno extraordinario ese mismo día a las 7 de la tarde. Es decir, 19 minutos antes de que esos presupuestos ya no que se mostrasen públicamente, sino que se comentasen públicamente por primera vez, había vecinos que ya los habían visto y comentado entre ellos. Presunto delito de prevaricación, daños a la propiedad privada, incitación al odio y coacciones, especialmente penadas en época del confinamiento, cuando, declarándose conocedor de la ilegalidad de dichos actos, el 2 de septiembre de 2020, entre las 7 y las 8, el 11 de septiembre sobre las 9 de la mañana, el 25 de septiembre de 2020 entre la 1 y las 2 del mediodía, el 26 de septiembre de 2020 sobre las 2 del mediodía, él mismo, con sus propias manos, saboteó la luz en una casa ajena a la suya y liderando un grupo de vecinos para hacer mayor fuerza en dichas hostilidades contra personas que él mismo identifica dentro de la etnia gitana. Y aquí, en esta pequeña colección de delitos, es donde nos vamos a centrar al final de esta, digamos, película que ya me está saliendo. Pero este es el párrafo que voy a desarrollar y el párrafo que vais a ver al detalle cómo sucedió. Continúo. Indicios de un posible delito de cohecho, cuando el 27 de enero de 2021, a las 3:08 de la tarde, cuando un vecino del municipio le indicó que se acordase de invitarle a presupuestar unos arreglos de la vía pública. Dos faltas graves tipificadas en la ley de tráfico: aparcar sobre una acera y haber circulado en sentido contrario a la vía. Presunto delito de prevaricación y coacciones, cuando la mañana del 10 de julio de 2021, una vez conocedor de la existencia de la foto que denunciaba su mal estacionamiento y tras cagarse en la puta madre que nos parió, repite exactamente el mismo estacionamiento que había realizado la noche anterior para él mismo aportar prueba documental de dicha infracción reiterada, haciendo así alarde de su prepotencia, declararnos la guerra, usando dicha palabra, amenazando, y cumpliendo dicha amenaza, con denunciar ante el ayuntamiento un depósito del cual él mismo pretendía ser beneficiario días atrás, y tratando de echarle la culpa de su reacción al vecino que, accidentalmente o no, le hizo conocedor de tal imagen para intentar ponerle en contra de dicho vecino a toda una comunidad de regantes. Como pueden observar, arrojo datos y hechos muy contundentes, los que puedo corroborar con pruebas documentadas. El lunes,
Cuando leí todas estas acusaciones en las que me reafirmo con este escrito,